para saludar al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, experto en Derecho Penal y Constitucional. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo y esta alianza de medios digitales. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días también a tu compañero de trabajo. Espero que tengamos una actividad normal. La última vez no estuvo tan bien, pero bueno, aquí vamos. Ahora está perfecta la Perfecto. señal. Esperemos que el internet no nos haga una mala pasada. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Doctor, a ver, quedémonos ahí en esa pantalla, mi estimado Pablo. Vamos a quedar los tres en pantalla para preguntar de una manera alternada. Doctor, el presidente de la República, ahora que estuvo en los Estados Unidos, lanzó una nueva perla. Él dijo en una entrevista con Fernando del Rincón que le va a pedir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que le ayude en un plan Ecuador, algo similar al plan Colombia que se firmó en el año 1999, cuando era presidente, si no me equivoco, Andrés Pastrana. Ese plan que a un inicio o, o Estados Unidos le costó cerca de 7.500 millones de dólares en cuanto a recursos que le tuvo que invertir a Colombia, y que al final, con todas las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia, que son 7, le cuesta más de 20.000 millones de dólares. No sé si el presidente de la República tenía dentro de su agenda hablar de este plan Ecuador, porque a ratos como que yo quiero entender, y lo decíamos extra micrófonos con Luis, es que el presidente es como cuando tú invitas o te invitan a una reunión y no sabes qué decir para quedar bien. Entonces él tuvo que lanzarse esa perla de decir: yo voy a pedir que se dé un plan Ecuador. ¿Hasta qué punto puede ser beneficioso hablar de un plan Ecuador en cuanto al tema de seguridad? Mire, Jaime, a Luis, mire, lo primero es que si a mí se me pregunta si es necesario plan Ecuador, póngale el nombre que quiera, pero la realidad del incremento de la violencia, de las muertes violentas en Ecuador es impresionante. Entonces, claro que necesitamos una estrategia de política criminal en materia de seguridad. Pero la Cumbre de las Américas no era una cumbre que fuese a abordar el tema de la inseguridad regional o continental, donde podría haber tenido o estado dentro del contexto una propuesta como esa. En el fondo terminó siendo un globo de ensayo. Ahora, si a mí yo reflexiono, miro cifras y digo, claro que urge un plan de política criminal en materia de seguridad para Ecuador. Ahora, yo no, y en esto, muy de lejos de ser un partidario de las políticas económicas del presidente Lazo, de ninguna manera. Pero le toca al presidente Lazo y lamentablemente a nuestro país afrontar el problema de hoy. Miren, yo reviso para poder hacer apreciaciones con suficiente objetividad. Indicadores, por ejemplo, de UNOC de Naciones Unidas. Y la última publicación de UNOC así oficial en sus cuadernos es del año 2019. Hay otras publicaciones esporádicas y esto hay que tomarlo en cuenta, porque incluso para Estados Unidos, si bien es cierto, porque cómo se mide la violencia, la tasa de muertes por 100.000 habitantes, y Estados Unidos no llega sino al 6.8, al 7%, a pesar de las masacres, porque no es un país que tenga un conflicto interno de grupos armados, no, no lo es. Como ustedes hemos hablado alguna vez, el tema terrible que significa la segunda enmienda, por lo cual no hay control de armas. Claro, lamentable, 21 personas muertas, 19 niños, 2 profesores, pero el nivel de muertos por 100.000 habitantes de Estados Unidos se mantiene en esa tasa. Vino lo de Búfalo y demás, pero se mantiene en esa tasa. ¿Qué ha pasado? Y en Estados Unidos, cuando yo reviso variables explicativas, se dice incluso que un factor desencadenante de esta violencia es una consecuencia post-COVID. Post-COVID.
A muchos países afectados psicológicamente, emocionalmente, el COVID deja secuelas terribles. Y a los países pobres, este incremento de la violencia, incremento de la criminalidad, si nosotros miramos los indicadores, es una consecuencia también post-COVID. En el mundo se incrementó el nivel de violencia después del COVID por cuestiones de estrés, pero cuando se revisa, por ejemplo, y se toma dos países, y esto sí es bajado de UNOPS de Naciones Unidas, por ejemplo, Jamaica, muy violento, y Singapur. ¿Y qué ocurre? Que ambos fueron protectorados o ocupaciones británicas. Pero, ¿por qué? Y se pone a veces, hay que imitar a Singapur, sí, pero hay que leer por qué, cómo así Singapur pudo bajar el nivel de violencia, de delincuencia organizada, el tema de las drogas. Porque tiene que mirarse, y eso vale para Ecuador porque es un país pobre, que Singapur mejoró en educación, en atención médica, en esperanza de vida y en riqueza. Mire, los indicadores de Naciones Unidas cada 5 años están siempre en la receta. Hay que mejorar las condiciones de salud, de trabajo, de educación y de vivienda. Ahí está la mesa completa. Mire, Ecuador se ha Esas son empeorado, causales para la violencia, todo eso. son factores desencadenantes de la criminalidad. Por eso es que Singapur es un milagro. Porque Singapur, ¿qué hizo? Atendió la educación, a la cuestión médica, esperanza de vida en función de trabajo y de vivienda. Aparte de eso, Singapur entró en un proceso de reducción de una violencia, pero terrible, con una vigilancia efectiva. La lucha contra la corrupción en la fuerza policial y la lucha contra la corrupción en la función de administrar justicia. Entonces, eso explica por qué Singapur el milagro. Sí, pero el milagro hay que darle herramientas. Ahora, ¿qué pasa con nuestro Ecuador? Y luego saltamos la cerca para ver por qué se dio el Plan Colombia y qué efectividad ha tenido o no. Más allá de que, como usted bien dijo, para Colombia la inversión real representó alrededor de 10.000 millones de dólares más las bases militares. Y vamos a ver si fracasó o no. Para algunos un fracaso total, yo digo que no. Es un 50% y le voy a decir por qué. Las muertes violentas en nuestro país, ¿okay? Hablen de Ecuador, sí, claro. De enero a abril del año 2022, estamos hablando de 1.241 muertes violentas. Es decir, en el mismo tiempo, comparamos el año anterior, hay un aumento de ¿qué? Del 78,3%. Las muertes violentas han situado la pena, y esto tiene que preocuparle, alguien tiene que escuchar un programa como este para decirle a la señora alcaldesa, oiga, póngase a trabajar, que no es mi problema la seguridad es un problema de todos. No puede contar con una tontería como esa, porque ha aumentado el nivel de violencia en Guayaquil. Y claro, Guayaquil, hay un ranking de 50 ciudades más violentas en el mundo. Ya está ubicada Guayaquil como la ciudad número 30. Eso es no solamente vergonzoso, es preocupante. La tasa de muertos en este año, en el ritmo que va, está en el orden del 30% por 100.000 habitantes. Miren, para mirar comparativamente, y yo he dicho, no tengo nada contra el presidente Lazo, él tiene que estar bien asesorado y bien informado. Porque si se revisan indicadores, y estos indicadores que voy a mencionar, tienen como fuente Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, enero del año 2022, en este año, la tasa de homicidios en el 2014, número de muertes, 1.311, la tasa anual era de 8,18. En el año 2015, la tasa fue de 1.051 muertos, el promedio 6,46, baja, ojo. 2016, muertos 961, la tasa baja más, 5,81. 2017, 972 muertos, la tasa baja a 5,79. En 2018, 995 muertos, la tasa está en 5,84. 2019. Y con esto, claro, yo no estoy diciendo que era culpa de Lenín Moreno,
Pero si un gobierno es ineficiente, por supuesto que se disparan los indicadores. No solo ineficiente en no atender problemas de salud, vivienda, educación, trabajo, etcétera. 2019, 1188. Va subiendo, está en 6.88. 2020, 1371. Estaba en 7.83. 2021, que tiene que compartir históricamente el tiempo entre Moreno y Lazo, ya había 2.496 muertos, con un 14,06% por 100.000 habitantes. Doctor, perdón que Ah, interrumpa. ah, ¿Por qué en el gobierno de Correa se bajó los índices de criminalidad o muertes violentas, como querramos decirle? mire, yo por lo que recuerdo, en la época del presidente Correa sí se fortaleció a la policía. A pesar de los problemas del 30S, que yo he estado en desacuerdo y se lo he dicho a usted, Ujú. para mí eso fue un acto de protesta social porque querían ir en mejores condiciones y creo que se excedió el señor Estado. Pero aparte de eso, un acto para mí de criminalizar protesta social. Pero las condiciones del país, ¿y esto qué debe reflejar? En las condiciones de salud. Hizo elefantes, pero es que los hospitales necesitan mantenimiento, Claro. la escuela necesita mantenimiento, los centros deportivos y de alto rendimiento necesitan, por supuesto, mantenimiento, los han dejado destruir de manera miserable, Por bronca. miserable, por supuesto. Entonces, mire, podría explicar los indicadores, además, yo he considerado que fue un error haber sacado la base aérea de Mancha por el tema de la Constitución, pero porque allí la base norteamericana tenía, que ya lo vamos luego a mencionar, tenía dos finalidades. La que les ha importado más, que es el tema del control geopolítico en la región, por el tema de la guerrilla colombiana. Y de sopetón, poder interceptar los envíos de droga. Y hoy Manta es una de las ciudades más violentas en el Ecuador, los carteles mexicanos están aceptados, no es ninguna novedad, lo dicen desde México. Para tener idea, y esta es una tabla, Vincent Crimen, una organización internacional, tabla de homicidios en América Latina y Caribe, y esta es una tabla al 2021. Zambrano se inventó, no, aquí está la tabla, el 2021. Entonces, solamente para mencionar datos, Perú tiene 4,3% por 100.000 habitantes, tasa de Bajísimo. homicidio. Chile, 3,6%, a pesar de las protestas. Pero no tiene esa tasa de violencia interna, porque las condiciones, a pesar de los problemas, las condiciones de trabajo y de trabajo más que todo son mejores en Chile y en el Perú. Que hay explotación, sí. La educación en Chile es mejor, pero se están quejando los estudiantes porque ellos requieren mejora y está bien. En Nicaragua, 5.7, en Nicaragua ha bajado el nivel de violencia, en un país pequeño, más manejable. Uruguay está en el 8,5, Costa Rica 11.5. Veamos los puntos más altos. Colombia. Colombia tiene un promedio de 26,8%. México, 26%, van casi de la mano. En Brasil he encontrado cifras que están entre el 18 y el 20%. Y ya en esta ranking aparece Ecuador en el 14%, Guatemala 16%, El Salvador Doctor, 16%. Ajá. pero el presidente de la República dijo que no debemos preocuparnos porque todavía no llegamos a los niveles de violencia que hay en México y en Colombia. Eso nos da a entender que debemos conformarnos con lo que está pasando en el Ecuador. No, eso es muy preocupante y porque mire, a ver, México tiene 130 millones de habitantes aproximadamente, Colombia 50, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Y esto Ecuador necesita con urgencia y ahí debe haber compromiso de todos los sectores, incluyendo todos los municipios, en un plan de seguridad real. Porque mire, la mayoría en esto que hemos hablado de cifras, el 29% de la gente hasta el 2021 está en la cárcel por casos relacionados con drogas. Y el 28%, 26% por delito contra la propiedad. Pero de ese 29% de drogas, el 40% son jóvenes que son drogadictos, que son microtraficantes, y esa es la escuela de sicariato que tiene el Ecuador, donde hubo más actos de sicariato en este año que los que hay hoy en Colombia, a pesar de la violencia en Colombia. El problema de la violencia
no hay que echarle la culpa ni a Lazo ni a su predecesor, que fue Pato también fue un pésimo presidente, pero el hecho cierto es que los factores estructurales desencadenantes de este nivel de violencia llegaron a un pico insostenible, porque el año 2021 había 240 toneladas de cocaína, en el año 2020 120 toneladas de cocaína incautadas, y este año seguramente vamos a tener una cantidad mayor porque ya el nivel de cocaína que se ha incautado está arriba de las 80 toneladas en este año. Cuando el presidente dice que es un éxito, no señor, lo que está revelando, señor presidente, los asesores tienen que decirle, es que ha circulado más droga por Ecuador, porque Ecuador tiene un nivel de estos decomisos. ¿Qué significan? El 10 o el 15% de la droga que se fue. Una propuesta interesantísima que hizo el presidente Lazo, hay que volverle a los asesores a recordar, fue la de escanear toda la carga en puertos y aeropuertos. Y eso es correcto y debiera hacerse, por supuesto que sí. Ahora, mire, es que el tema tiene que ser mirado de la mano con el problema de Colombia. Ecuador, y esto tiene que ver, a ver, ¿qué ocurre? No tiene capacidad operativa la policía para poder reprimir con el ejército en fuerza de tarea conjunta el ingreso de armas que viene por la frontera de Perú y el ingreso de cocaína, de droga que viene por Colombia. Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo y se le exporta a través de Ecuador, que le llaman en Europa la autopista de la cocaína a Ecuador. Entonces, ¿qué ocurre? Caen 200 toneladas que deben valer alrededor de 8.000 millones de dólares y este año va a haber más. Mire, Estados Unidos, porque aquí vamos a entrar, hoy día creo que van a calentar las calles, los movimientos sociales, vamos a ver qué pasa. Pero vamos a calentar la entrevista. A ver, siempre se dice que si no hubiera un nivel de consumo alto en el centro, no sería negocio la producción y la exportación. Y todo este trabajo subterráneo para sectores depauperados, que no tienen trabajo, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen vivienda, que se convierten fácilmente en sicarios y que son los cancerberos, los jinetes de la cocaína. A ver, ¿cuánta droga sigue necesitando Estados Unidos para su consumo interno? 400 toneladas por año. Por eso, el año anterior, por lo que yo he revisado y he escuchado a expertos colombianos, se han hecho incluso decomisos de droga en cantidades que sobrepasan los 1.000 millones, las 1.000 toneladas métricas de cocaína. Porque hay una gran producción cocalera en Colombia, está en un punto alto porque se ha disparado el precio, 25 millones en Estados Unidos, 60 millones en Europa. Y Ecuador está en la línea de fuego. Disculpen la expresión, estamos jodidos, porque las armas nos vienen por el Perú y la droga viene por Colombia. Allí sí tendría que hablarse de un plan de seguridad que comprometa a los gobiernos vecinos, que somos nosotros el país sándwich, que ha reventado y está reventando por el nivel de violencia que no tiene control. Entonces, a ver, ¿por qué se dio el plan Colombia? Para que los asesores del presidente Lazo le expliquen bien. Colombia tenía, hoy está el proceso seguramente amainado, un proceso de no insurgencia armada vinculada a los sectores de izquierda, a los sectores marxistas, que arranca después de la muerte de Gaitán, me parece 48, 49 en Colombia, y ya la guerrilla colombiana toma cuerpo. Llegó a tener la FARC, un ejército regular de más de 20.000 efectivos, con capacidad logística, producto del negocio de la droga, se puede enfrentar con armas al ejército colombiano. Ya había la experiencia del triunfo de la revolución cubana en Centroamérica y de la revolución nicaragüense, aunque después en elecciones consiguieron voltear el tema. El Salvador tenía una guerrilla muy antigua, también tan antigua como la de Colombia, finalmente entra en el proceso de pacificación. La idea, para que sepan los asesores del presidente Lazo, del Plan Colombia, que quiere reeditar en Ecuador, que yo veo muy distante, que Estados Unidos dé dinero, Así es. fue la siguiente: tenía dos objetivos. El más importante era combatir la guerrilla colombiana. El otro, tratar de ayudar o auxiliar. ¿Para qué? Para que la población deje de cultivar el arbusto de coca, y también durante mucho tiempo en la zona alta se
se cultiva amapola, como pasa en Ecuador. Al cabo de 20 años, ¿qué ha pasado? Sí, 7 bases militares. En este momento ya la droga no sale por puertos ni aeropuertos colombianos. Estamos más jodidos, porque sale por puertos ecuatorianos. Entonces, allí tendría que haber un acuerdo binacional. Eso es importante. Tendría que militarizarse y cerrarse la frontera con Colombia. Así es. Y no dejar pasar un camión con droga. ¿Qué tendría que pasar? Que tendría que irse a quebrarle la vida probablemente a otro país que ya no sea Ecuador. Porque, a ver, al cabo de 20 años, por eso dije, habría que mirar, digo a Luis, le digo, Jaime, si es que fracasó el Plan Colombia, yo diría que no. ¿Por qué? Porque la guerrilla colombiana, virtualmente el ELN, fue liquidada. La guerrilla, la fuerza militar guerrillera fuerte, hoy está en proceso de pacificación. Hay un sector de la FARC que está en disidencia, que sigue más que dedicado a la confrontación armada, al tráfico de cocaína. Doctor, Tiene un gran... ¿sí? doctor, en la línea que usted viene siguiendo este rato, yo le consulto lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, para nadie es un secreto que los lazos de amistad y de cooperación se han acentuado en este gobierno, que como usted bien lo decía, de pronto puede ser un ensayo, ¿no? Hablar del tema del Plan Ecuador, un tema que nos dejó a todos sorprendidos porque nació de una entrevista, como consultar algo y el presidente se lanzó este tema. Pero entonces este eventual plan Ecuador significaría eventualmente la incorporación de mayor cooperación, mayor intervención del gobierno norteamericano. ¿Y qué debería ocurrir en la Constitución, qué marco legal para la eventual incorporación de bases militares aquí en el Ecuador? ¿No? Porque me imagino que hacia allá debe ir este tema. No necesariamente, porque el apoyo, ya no puede haber bases extranjeras en suelo ecuatoriano. Por lo que he escuchado, parece ser que lo que se va a plantear en una consulta es la posibilidad de que se conceda la extradición de delincuentes ecuatorianos a países extranjeros, en este caso básicamente Estados Unidos. Miren, lo que ocurre es que para Estados Unidos, Ecuador no es un país problema, porque nosotros no tenemos guerrilla, no tenemos delincuencia armada que vaya contra el Estado de Derecho. Consecuentemente, ese factor no existe. Y el tema, Ecuador no es un país productor de hoja de siembra hoja de coca, aunque hoy ya se empieza a procesar cocaína, porque eso básicamente lo hace Colombia. Si es necesario un plan de seguridad para Ecuador, por supuesto que sí. Ahora, lo que yo dudo es que Estados Unidos va a sacar dinero para alimentar un plan Ecuador. Podría darle apoyo logístico como lo hace hoy con los aviones Orión. Entiendo que está abriendo también el consulado una oficina. Debía restablecerse el convenio que había con la DEA de Estados Unidos, una unidad antinarcótico altamente eficiente e incorruptible, hasta donde yo conozco, que hacía la vigilancia de puertos y aeropuertos y era el mecanismo de control de la policía nuestra, porque aquí surge una inquietud y se está quemando, están quemando todas los cientos de toneladas de cocaína. Cuidado, se revende parte de la droga que se incauta porque el Estado dice que no tiene ni un horno, que no sé cuánto cueste para quemar la droga. Entonces, tenemos nosotros un problema que hoy va en crecimiento porque hay una población joven, sin trabajo, droga dependiente en alto, y eso explica por qué tiene apoyo logístico el tema del tráfico de las drogas, que además seguramente se están consumiendo, pero otro tipo de droga de menor escala como H. Pero el fuerte que es la cocaína, sale básicamente por los puertos ecuatorianos. Entonces, allí, por supuesto que tiene que mejorarse el control. Si Estados Unidos quiere cooperar, el apoyo puede ser logístico, el apoyo puede ser de inteligencia. Yo no sé realmente cuánto nos pueda servir una visita a Israel. Yo no sé si el presidente Lazo le ha comentado alguna vez a algún experto israelita de inteligencia en el año 1986, en el gobierno del presidente Pérez Cordero vino a Ecuador. Ran Gassit era un oficial de inteligencia
experto en la lucha antiterrorista. Y vino en la época en que estaban vigentes Alfaro Vive en Ecuador y había una incursión del M-19 de Colombia que el gobierno de Flores Cordero los liquidó. Pero yo no sé qué va a conseguir en Israel, sinceramente. El problema es que quiere un acuerdo que Estados Unidos controle pues la cantidad de droga que se consume. Es que mientras haya esa cantidad de consumidores que necesitan, entre comillas, 400 toneladas de cocaína por año, el problema es muy, pero muy complicado. Pero la Doctor, seguridad, claro que es nuestra y de los municipios. Sí. Doctor, ya que estamos hablando un poquito de todo, quisiera consultarle lo siguiente. Hay una demanda de la ciudadanía que es realmente alarmante, exige respuestas y se pronuncia a través de las redes sociales de manera muy dura, ¿no? Y siempre ponen como ejemplo, y ahí le consulto lo siguiente, a un gobierno que está teniendo aparentemente éxito en el control de la delincuencia. Por un lado están personas que dicen que hay vicios de populismo penal, le llaman algunos juristas, están los defensores de los derechos humanos que dicen que a esos delincuentes, posibles delincuentes, se estén violando los derechos. También hay un gobierno que está aplicando con muchísima fuerza la ley y toda la majestad, por así decirlo, de su poder, del poder del Estado, ¿no? ¿Qué lecciones puede aprender el Ecuador, desaprender o no repetir de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador desde el punto de vista jurídico que usted nos puede dispensar aquí a la gentil audiencia, doctor? Mire, para que tengan una impresión real, las actitudes del presidente Bukele son actitudes más bien de corte fascista. Cuando dice que no le va a dar de comer a los presos, es un acto de barbarie. Porque además la tasa de muertes violentas que tiene El Salvador está arriba del 17,6% hasta el año 2021. Y hay un sector de las maras que está en la cárcel, que es el sector de delincuencia organizada, ¿verdad? De personas que pertenecen a estas organizaciones que están dentro de la cárcel. Y lo único que dice el presidente Bukele seguramente es que los latiguean, le dan palos, les echan agua, no le dan de comer. ¿Y eso va a bajar el nivel de violencia? No, porque El Salvador vive una violencia atroz, porque las maras son delincuencia organizada que están en las calles. Ya no tienen dónde poner más presos, pero no hay atención de salud, de educación, de vivienda y de trabajo. Se irá con un episodio gravísimo y seguramente habrá condena por la actitud del presidente Bukele, pero por favor, ese no es un ejemplo a imitar, es el ejemplo de lo que no debe ser imitado. Ninguna actitud fascista merece ser aplaudida. Así es, doctor. Bueno, por eso precisamente queríamos su opinión con respecto a ese tema, porque es la propaganda diaria que se vive, ¿no? La propaganda a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación sobre ese gobierno y qué bueno que usted nos pueda dar su opinión con un criterio jurídico, ¿no? Sobre aquello. Usted hablaba acerca también de lo que es el tema de la Policía Nacional y lo que es la administración de justicia. Antes de hablar de un plan Ecuador o de una cooperación mucho más acentuada con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no es necesario también ahí sí poner la casa en orden dentro de la administración de justicia y las fuerzas policiales que desde, podríamos decirlo, desde el 30S hacia acá ha venido en un total deterioro y desconfianza como nunca antes en la vida republicana de una institución tan gloriosa pero hoy por hoy tan cuestionada? Su criterio, por favor, doctor. Mire, por el tiempo y para ir rápido. Hay una experiencia, miremos a veces, tenemos que mirar al norte. Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York en 2 periodos, pero antes había sido fiscal. Rudy Giuliani descabezó a las 5 familias de Nueva York. Eso no significa que se terminó la magia. Pero él pudo comprobar como fiscal el nivel de corrupción de la policía, que se había convertido incluso en sicarios de las mafias neoyorquinas. Cuando él es el alcalde de la ciudad, el que dependía de la policía, depuró totalmente la policía, porque sabía el nivel de corrupción institucionalizado. Y mire, en el caso de Ecuador, yo pienso que es importante que haya un proceso de depuración
No, no solo porque lo dijo Estados Unidos, porque habló incluso de narcos generales, lo cual es vergonzoso. Yo no sé si todos esos generales mencionados fueron del activo, de la policía o siguen en funciones, pero tampoco nos echen el cuento que van a ponerle polígrafo a los policías, a los jueces. Hacemos el ridículo. Yo creo que el embajador de Estados Unidos nos tomó el pelo. Ha regalado equipos, dice $120,000. Miren, en Estados Unidos está desacreditado la utilización del polígrafo, no es un medio de prueba idóneo. O sea, nos ven a veces la cara de tonto, de pendejo, porque Estados Unidos, ¿por qué? Pregúntele, ¿por qué no utilizar polígrafo? Porque no es una prueba confiable. Entonces, no nos echan el agua tibia. A ver, vamos a ponerle el polígrafo a los jueces y policías. La depuración tiene que mirarse en el nivel de rendimiento, de enriquecimiento que puedan tener en ambos sectores, de mala actuación cuando no hay el cumplimiento real de sus funciones. Ya veremos qué pasa con, creen que es un gran sueño la ley para legitimar el uso de la fuerza o el uso progresivo de la fuerza, ya veremos qué pasa. El Consejo de la Judicatura, que tiene una bronca que yo no la justifico incluso con el propio presidente de la Corte Nacional, que además si el presidente de la Corte Nacional ha incurrido en actos que merezcan una sanción, que se le aplique la sanción. Pero a mí incluso me pareció exagerado que se suspende en función al presidente de la Corte Nacional. Pero tenemos un consejo de la judicatura que no presta garantías, porque ese es el órgano de gobierno, de control y disciplina de los jueces. Y semana a semana y día a día encontramos mala actuación de jueces. Ahora se descubre que un juez decide darle medida sustitutiva a un grupo de delincuencia armada. No, en las armas estaban escondidas dentro de los carros, que tienen antecedentes, que han estado vinculados al crimen organizado y el juez le da sustitutivo. Ojalá que se lo diese a todas las personas que sufren el impacto de una prisión preventiva. Hay momentos donde no actúan, cuando no hay control, hay un desafuero. Debe haber un consejo de la judicatura, debe mantenerse para el cumplimiento estricto de ese proceso de fortalecimiento de la justicia, que significa capacitación, que significa auditoría y que significa depuración. Eso no se da. Entonces, eso explica por qué tenemos estos episodios lamentables en ciertos sectores. Aclaro, no es que todos los jueces son corruptos, ni todos los fiscales tampoco. Pero yo incluso diría que en el nivel de la fiscalía son menores los casos de escándalo y de corrupción, que sí se dan sorteos amañados días domingos antes de las 12 de la noche, le ponen en el rótulo como acto, le ponen como que fuese un acto de delincuencia flagrante cuando se trata de acciones de protección, en fin, son casos reales. Allí el Consejo de la Judicatura es parco y no interviene. Doctor, este juez que dejó libre a los 18 supuestos miembros que pertenecían a una banda, ¿tenía argumentos para detenerlos? Bueno, él no los detuvo la policía. Sí, pero para dejarlos detenidos. Claro, él ha dicho que no se debe juzgar por los antecedentes y es correcto. Pero, ¿qué hacía un grupo allí en el lugar? ¿Ya? Con armas. La asociación ilícita es un tipo penal abierto. Pero las armas no se las encontraron a ellos. En un vehículo encontraron las armas. ¿El vehículo quién lo conducía, quién lo tenía? ¿O las armas fueron ahí encontradas al aire? El vehículo se supone, de acuerdo a lo que yo he escuchado, que el vehículo lo encontraron después. O ya lo habían encontrado, pero no encontraron a nadie en el vehículo. Mire, ese tema de los falsos positivos, yo soy abogado que litiga. Testigo, digo entre comillas, como abogado defensor, de casos donde la policía crea un falso positivo. De un arma que no se le encuentra a un joven que él vendía camaroncitos. Dice la policía que lo persigue porque corría y él vivía ahí al lado. Él iba a comprar camarón. Bueno, tenía su carrito, su cadena de oro. Lo detiene la policía y después la policía dice que cuando él corría, botó el arma. Él ni corría y el arma dice que la había encontrado por ahí en unos arbustos. Entonces, falso positivo. Y allí el juez debió haberlo puesto en libertad. No, todavía se está presentando ese voto. Entonces, no se actúa con coherencia. Bueno, un grupo de personas que tiene antecedentes, que tiene antecedentes, sí, claro. Eso podría ser un elemento de que se trataba de un caso de asociación ilícita. La asociación ilícita es todo y es nada, un tipo penal de peligro, abierto. Pero, y además,
la prisión preventiva tiene dos componentes. El peligro de fuga, es decir, que no se presente, que no comparezca, y la otra posibilidad, la obstaculización de la investigación procesal. Esos son los dos estándares que da el sistema interamericano. Y mire, estas personas tenían alguna actividad de trabajo, no es que estamos criminalizando la pobreza, porque en el país no hay trabajo suficiente, pero ¿qué hacen? ¿A qué actividad se dedican? ¿Cuál era la razón de ser? Porque si son una guardia pretoriana de la persona que estaba siendo atendida, que tiene no sé cuántos antecedentes, pero que siempre sale libre, habría que revisar, porque ahora ya hay pues la predisposición y se dice, no, una vez que él esté curado por las afectaciones leves que tiene que irse a la casa. Contra él no hay ningún caso abierto. Y los casos que tuvo, pues bueno, milagrosamente todos están resueltos. Entonces, mire, también la inseguridad crece, aumenta, se alimenta. Mire, en Colombia fue un éxito el Plan Colombia por el tema de la guerrilla. Fue un fracaso por el tema del combate a la droga. Porque es verdad, se mató al mexicano, se mató a Pablo Escobar, a los Rodríguez, que era parte del Plan Colombia, seguramente. El presidente Uribe, después que cumplen la pena los más de Estados Unidos, ya Gilberto Rodríguez, el ajedrecista, el mayor, se murió por un cáncer en la cárcel y el otro está gravemente enfermo. Fue un éxito para descabezar ¿a qué? A los narcos colombianos, a los líderes. Pero hoy Colombia tiene como 300 carteles hormigas. Habían hasta 200 hectáreas, 200.000 hectáreas para el sembrío de hoja de coca. Baja a 180.000, baja a 90.000. En época del presidente Uribe llegó a 40.000, pero se desplazó el sembrío a Colombia y a Perú. Y hoy Colombia ha reemplazado alrededor de 200.000 hectáreas de sembrío de hoja de coca, con 7 bases militares, pero sigue siendo el principal exportador, el principal productor de cocaína en América Latina y lamentablemente Ecuador el principal exportador. Y en eso sí, ¿por qué no entra en un plan binacional con Colombia? Oigan, me está jodiendo, disculpe la expresión, porque la droga me llega por acá, ya no sé qué hacer. ¿Por qué no militariza la frontera? Es que no hacen, sí, yo sé que hay apenas 20.000 militares. En Colombia, ¿qué se fortaleció? El ejército y la policía. Hoy Colombia, entre policía y ejército, tiene 500.000 efectivos, medio millón de efectivos. Por eso fue exitosa la lucha contra los grupos armados. Pero ¿qué pasa? La policía, ojo, la policía incluso joven, y el ejército también, se pensionan. Vea usted la cifra, y se lo he escuchado a un experto colombiano. Los que asesinaron al fiscal paraguayo, los actos de torpeza, estar en las redes sociales tomándose fotos con la novia, a él lo ajusticia un comando de ex militares colombianos con alto entrenamiento, con armas, que los contrata un mafioso brasileño. ¿Por qué? Porque este fiscal le jodía la vida a la mafia brasileña con los casos que llevaba en Paraguay. ¿Pero quiénes sirvieron? Los sicarios, ex militares, pues. Entonces, cuidado, es un arma de doble filo, ¿no? Doctor. Pero yo no creo que Estados Unidos a la final va a sacar la bolsa, tome, presidente Lazo, se sacó la lotería. No, tiene que construir el Ecuador su propio plan de seguridad. Doctor, quiero pasarme a un tema que no estaba programado para esta entrevista, pero sí me gustaría escuchar su criterio sobre el caso Singue, el laudo arbitral de la empresa Gente Oil que acabó de ganar hace pocos días y que han sentenciado al Ecuador a pagar 11 millones de dólares, y en cual en todo ese proceso de contratación que se dio el Estado y esta empresa, pues que en este momento todavía se sigue un juicio al ex vicepresidente Jorge Glass y que está por darse una nueva audiencia para ver si es que se sentencia o no al ex vicepresidente. ¿Qué significa esto? Tal vez de que esto puede ser de que el ex vicepresidente Jorge Glass tenga la posibilidad de que quede en libertad en los próximos días o meses. Primero hay que recordar que el caso Singer es un caso que nace por un informe de Contraloría. ¿Qué credibilidad tiene la Contraloría en Ecuador? Que entiendo que es la época de Celi. Y el otro ni digamos. Entonces, y han tenido esa línea
política la Contraloría de hacer informes para situar responsabilidades penales. Yo he podido revisar, leer y escuchar que la explotación en este tema, Singue, el contrato Singue, significa una explotación petrolera que para el Ecuador ha sido altamente rentable. Era uno de los casos donde Ecuador podía demostrar que había una ganancia en esa concesión petrolera. Entonces, no hay pruebas de que haya habido actos. Se habla del especulado de todo y nada. Esto, abuso de dinero público, sí, pero si es una explotación que produce ganancias, consecuentemente allí no podría hablarse que haya habido especulado, primero. Lo otro, da vergüenza el procurador viene, aparece y dice, ah, no, es que nos estaban reclamando 70 millones de dólares. Y bueno, son 11 nada más. Tribunales internacionales, que ni siquiera son los tribunales norteamericanos, que para proteger a la petrolera, a Texaco, etc. No, no, los tribunales europeos. Y entiendo incluso que este tribunal actúa, porque he escuchado la referencia a Chile, sino que se da allí, hay algún tribunal en Chile, donde hay una alta eficiencia de la administración de justicia, donde los niveles de corrupción realmente no se conocen, y es el país en cifras que mirábamos de menor nivel de violencia en toda América, 3.6%, a pesar de los problemas que tenga. Pero la justicia chilena es altamente cotizada y muy creíble. Dice que va a plantear la nulidad. Yo desde ya pronostico que no va a pasar nada y el Ecuador seguramente tendrá que cumplir con pago indemnizatorio. Esto debe llevar a los jueces a examinar si realmente, si no hay especulado es el abuso de dinero público, y si no hay un perjuicio al Estado, no puede haber abuso de dinero público. Sino que esa es la razón por la cual se lleva el caso sí, que yo no soy abogado del tema, pero he leído las referencias. Hay suficientes motivos, por supuesto, que un tribunal de alzada, actuando en estricta justicia, debía revocar una condena injusta que tiene un claro viso de persecución política. Sin duda, a mí no me quepa duda alguna. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. No, a usted y a Luis ha sido muy agradable y habrá la oportunidad de conversar otros temas. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias por su tiempo. Tengan buenos días y buen inicio de semana. Chao. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista, experto en derecho penal